Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA. Susana Mangana con nosotros, buen día, bienvenida amiga. Buenos días, Alejandro, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo venís llevando esta crisis sanitaria? Bueno, tú sabes que nos hemos ido escribiendo porque la audiencia no tiene por qué saberlo, pero no te pregunto exactamente cómo estás, cómo está tu familia, porque doy por hecho que sí, que están bien, porque me lo has contado y ya te lo he preguntado varias veces por WhatsApp, por mensajes internos, pero... Bueno, es una situación muy atípica. A mí me parece, al principio me parecía estar viviendo una película muy surrealista. Hoy tomo conciencia de todos los errores que se han ido cometiendo. Fíjate que yo en el mes de febrero estuve en Corea del Sur, creo que te lo he dicho en más de una ocasión. Estuve allí en Seúl participando de una cumbre muy importante, pero también con muchísimos asistentes, con muchísima gente de distintos continentes, distintos países. Y si bien todos llevaban ya en Seúl, todos los coreanos llevaban su barbijo, su tapabocas, nunca sé bien cuál es el término y cuál es la diferencia entre uno y otro, pero bueno, la prenda que hoy nos recomiendan a todos utilizar para, sobre todo, proteger al otro que está cerca nuestro de cualquier tipo de emisión que podamos tener en caso de sentir síntomas, incluso de resfrío, ¿no? Yo creo que eso sería a futuro algo bastante interesante a implementar en la sociedad, no solo para este tipo de casos de grave situación sanitaria, sino cuando hay resfríos. Es bastante molesto cuando uno va en el autobús o cuando uno va a un comercio, cuando uno está en un restaurante, ver la gente al lado tuyo tosiendo sin ningún tipo de pudor, ¿no? Eso tendríamos que implementarlo a futuro. En mi caso particular, estoy bien, estamos bien en casa, las niñas sin clase, yo... como se dice ahora, teletrabajando, pero organizando, más bien reorganizando el plan de clases para poder adaptarlas al formato virtual. Estamos utilizando la herramienta Zoom, que creo que tiene muchísimas ventajas, no supera lo presencial, evidentemente, pero creo que es una ayuda muy buena en estos momentos y para este tipo de casos. Y bueno, y después preocupada por mis hijos allá en Nueva York, que están en casa también, pero claro, el ritmo de contagio es mucho más fuerte allí en aquella ciudad. Y también una mamá mayor que tengo, 81 años, en Vitoria, en el País Vasco. O sea, pendiente de lo que ocurre en otras partes del planeta, como siempre. Susana mirando un poquito más allá de las fronteras, por necesidad familiar, pero también porque es mi rutina de trabajo diaria, como sabes, Alejandro. Pero por lo demás, he de decir que la cara buena de este confinamiento, en mi caso, y soy muy consciente que no es el de todo el mundo, digo esto porque hay personas que están muy solas en la casa, que son de avanzada edad, o hay personas que tienen temor, sin ser tan mayores, de recibir visitas y por tanto han quedado más aislados del mundo, si se quiere, de sus afectos, y también porque tengo una casa que me permite tener distintos espacios y no puedo hablar de encierro, con lo cual no soy víctima de la cuarentena en absoluto, o no tengo ese aburrimiento que tienen muchos que necesitan. Por ejemplo, te cuento una graciosa. El otro día llamé a Alejandro, graciosa para mí, llamé a mi hermano y se lo oía lejísimos, como que estuviera en un túnel, y resulta que estaba dando vueltas abajo en el garaje del edificio porque no pueden salir a la calle. Y me decía, yo no aguanto más en casa, además tengo a tu madre y a tu hermana, como si no fueran las suyas también, ¿verdad? Me dice, me tengo que escapar a algún sitio, y el hombre andaba como un lobo enjaulado, un león enjaulado, caminando en el garaje, y parece que es una rutina bastante común que hacen los vecinos, pues para salir un poco de ese encierro cuando vives en apartamentos más chicos y no una casa, como es mi caso, con lo cual, en mi caso particular, reitero, y sé que es bastante especial, pues estoy disfrutando de estos días en casa también de poder quedarme más quieta, porque no suele ser mi caso habitual. Como tú sabes, siempre estoy viajando o siempre estoy de alguna manera moviéndome también en el territorio nacional, y creo que mi casa me estaba pidiendo a gritos calor de hogar, es decir, que la mimáramos un poco y que la usáramos más. Así que en ese sentido la pandemia está sirviendo también para replantearme, bueno, qué actividades pueden continuar y qué otras pueden continuar de manera diferente. Esto que estamos haciendo de una llamada
por teléfono, también nos permite estar unidos, con nosotros dos, con la audiencia, pero a la distancia, y creo que eso es algo que tendré que implementar en más de una ocasión cuando volvamos a lo que llamábamos normalidad, Alejandro. Susana, con muy buen criterio, el que te caracteriza. Por otra parte, vos me comentabas el otro día, y yo a ese comentario le agrego que en general uno transita, estoy hablando de una etapa pre-coronavirus, transita por el mundo de las informaciones, por el mundo de los datos, por el mundo del conocimiento, sin tener necesariamente en los primeros renglones de ocupación y de preocupación a los migrantes en general y a los refugiados en particular. Pero advierto que en este marco de esta crisis sanitaria, los migrantes y en particular los refugiados aún mucho menos aparecen en la agenda y en el interés de nuestros pensamientos, y sin embargo, por su propia fragilidad, la que tienen antes del coronavirus, uno puede suponer que están viviendo momentos casi incalificables, ¿no? Sí, estás utilizando un adjetivo realmente, yo creo que correcto, porque estamos hablando, siempre damos cifras y yo no sé hasta qué punto eso ayuda a poner una dimensión al problema, ¿verdad? Se habla de 79, casi 80 millones de refugiados con esa tipología, ¿verdad? Porque siempre tenemos que hablar de migrantes, y dentro de la categoría de migrantes, personas que migran, que se mueven entre fronteras, que dejan sus hogares, que dejan sus países. Luego tenemos que hablar de distintas categorías. El migrante económico, tenemos desplazados forzosos internos porque hay, por ejemplo, algún tipo de ciclón, algún tipo de fenómeno meteorológico que los obliga a inundaciones, a abandonar sus hogares, o porque hay un conflicto bélico, Siria, Yemen, pero también podemos pensar en Afganistán, en Irak, en muchos países en África, la hambruna de Somalia. Además, si tuvieran pocos males, ahora, como se suele decir vulgarmente en un refrán bastante conocido, éramos pocos, parió la abuela, ¿no? Uh-huh. O sea, tenían ya una situación grave y resulta que encima hubo una plaga, el mes pasado, en marzo, hubo una plaga de langostas que acabó de arrasar con los pocos cultivos que había. Con lo cual el hambre, la hambruna, porque ya no es solo hambre, sino situaciones extremas de hambre, están afectando a muchos países en el Cuerno de África, o sea, a muchos, cientos de miles, te diría, para no hablar ya de millones, después tendremos tiempo, pero el continente africano es siempre uno de los continentes más aquejado, más sufrido, y por supuesto, cuando hablamos de este tipo de pandemias, yo entiendo, o sea, la gente hoy en Europa, tanto Italia como España, como Reino Unido, pero también en Francia están preocupados para aplanar, para intentar frenar este ritmo de contagio tan elevado. Yo hablaba al inicio de la charla de los errores cometidos. Yo pasé por Madrid camino a Seúl y por París para tomar los vuelos. Es un viaje largo desde Uruguay, como sabe la audiencia. A mi regreso también pude permanecer 4 días en el País Vasco para visitar a mi madre, a mi hermano, familiares. Y bueno, ellos se asustaban de que yo venía de por allá. Y me decían así, de por allá de la zona del virus, o sea, como si viniera directamente de Wuhan, ¿verdad? Sí. O sea, la pestada era yo. Exacto. Pero seguíamos yendo al bar, seguían saliendo a la plaza, seguían saliendo a los restaurantes, porque era un problema de China. Y eso también te da la pauta de cómo hemos vivido engañados. Nosotros nos hemos engañado a nosotros mismos, los ciudadanos de a pie, ya sea en Europa, quizás también aquí en América Latina hemos sufrido también algunos de esa mirada miope. ¿Por qué? Voy a intentar explicarlo. Porque vivimos en un mundo globalizado, lo sabemos. Sabemos que podemos escuchar radio de Japón, pues sabemos que podemos comprar tecnología coreana mucho más barata, podemos tener remeras más baratas porque vienen de Bangladesh o son fabricadas me da igual, en Camboya, pero resulta que luego no nos importan los problemas de aquella gente, porque solo los utilizamos para aquello que nos interesa, que es conseguir precios más baratos en la mercadería. Es lógico, no le puedo pedir a cada ciudadano de Uruguay que piense a escala planetaria, pero ahora nos tenemos que dar cuenta que este tipo de crisis afectan a todos por igual, y no es una frase hecha decir el virus no necesita pasaporte ni visado, nos llama a la puerta, no espera ser invitado, todo eso que se ha dicho ya por activa y por pasiva, y no hay que ser un gran filósofo para darse cuenta de ello. Lo que sí te quiero decir con esto es que España, Italia pecaron de ese ombliguismo europeo de creer que esos problemas son de China. Mientras no hagamos más nada, mientras no vayamos a China, estamos a salvo. Y no es así, porque hay flujos migratorios, porque hay personas que viajan por negocios, porque hay personas que se pueden haber contagiado con alguien que fue de China a un congreso, no sé, en Andalucía, en Italia o en Alemania, y luego regresan a su país. Entonces, todas estas cosas nos deben hacer pensar
mucho más en grande. Yo sé que no es la tarea de cada ciudadano de a pie, pero sí de los educadores, sí de las personas, por ejemplo, en los medios de comunicación, dar espacio para este tipo de noticias. Hoy hablamos del virus, de la pandemia, y nos olvidamos que el ébola, la violencia intratribal, pero también entre guerrillas, existe y continúa en África. Los bandoleros en Mali no dejan de actuar, no dejan. En Nigeria, en Lagos, los traficantes de droga no dejan de luchar entre ellos sin matar personas con sicarios porque exista una pandemia. Y todo eso, si bien no se puede cubrir siempre, pienso que debemos entender que, como tú dices, esa fragilidad, esa vulnerabilidad que tienen algunos colectivos, por supuesto, los refugiados, los solicitantes de asilo, otra categoría dentro de los migrantes que están en las islas griegas, solamente en Lesbos y en el campo de refugiados de Moria hay más de 40.000 personas. Bueno, en Moria hay 20.000, pero en Lesbos 40.000. Fíjate que tenemos 20.000 personas y 3 médicos para atender a esas 20.000 personas. Pero es que además, Alejandro, si un joven en Europa puede acceder a una alimentación saludable, equilibrada, puede hacer ejercicio, aunque sea en el garaje de su edificio, como te he comentado lo que hace mi hermano, sí. Bueno, estas personas no pueden salir de ese confinamiento obligado. Entonces esos niños, esos adolescentes no están recibiendo los nutrientes, no están recibiendo una ración de alimento saludable a diario, con lo cual su sistema inmunológico es diferente al de otro joven de su edad, incluso aquí en Uruguay. Entonces, enfrentar la pandemia va a ser mucho más difícil entre ese colectivo que entre, por ejemplo, personas de su edad sanas en Italia. ¿Y por qué digo esto? Porque sería incluso en interés propio de los europeos decidir de una buena vez qué destino le van a dar a estas personas que están allí hacinadas, que no tienen agua y jabón, que no tienen implementos de higiene, que no tienen, por supuesto, material no ya sanitario, sino que no tienen simplemente tapabocas o que no tienen cómo higienizarse a diario adecuadamente y, por tanto, representan un peligro incluso para los propios ciudadanos europeos. Grecia no quiere permitir la salida de estas personas hacia otro país, por ejemplo Alemania, que ya se había comprometido a llevarse alrededor de 350 niños, porque además hay más de 1.600 menores no acompañados, los MENA famosos, pero para no tirar siglas incomprensibles, hay muchos jóvenes que han viajado solos, porque ya son adolescentes o tienen ya una edad un poco más avanzada dentro de esa adolescencia, ya no son niños, porque de repente han perdido un padre, una madre, o han decidido emprender esta aventura europea en solitario. Bueno, esas personas iban a ser algunos trasladados a Berlín y Grecia se negó en rotundo porque entiende que esto puede causar un efecto llamada. ¿A qué se refiere Grecia con esto? Y bueno, que si finalmente los migrantes, los que intentan utilizar el territorio de Grecia porque les queda próximo a Turquía, les queda próximo, por ejemplo, a Siria, para poder llegar a Francia, Alemania o España, van a seguir haciéndolo en el futuro porque más tarde o más temprano saben que la frontera se va a abrir, que se va a derribar la valla. Pero bueno, todo esto tiene que ser trabajado en las grandes organizaciones, en las agencias de Naciones Unidas, pero en otros foros multilaterales, por más que ahora ya algunos agoreros vaticinan el final del multilateralismo. También nuestro amigo Juan Raúl más o menos ha venido a decir eso en alguna ocasión reciente que lo he podido escuchar contigo. Habría que profundizar más en su pensamiento. No voy a decir nada sin contrastar con él opiniones, pero si estamos ya anunciando el fin del multilateralismo, Alejandro, es muy complejo esto, prever cómo vamos a poder solucionar problemas que nos afectan a todos, y más en momentos que tenemos presidentes como Jair Bolsonaro en la región, que desafía este tipo de pandemias, que desafía los consejos de las organizaciones como por ejemplo la Organización Mundial de la Salud, que hoy ha sufrido otro varapalo. Estaba leyendo antes de que tú me llamaras, de que hacía pocas horas Trump había instruido a su equipo de trabajo próximo que cancelara toda la entrega de fondos, o sea, de ayuda financiera a la OMS, porque entiende que había una pésima gestión de lo que ha sido alertar al mundo de la pandemia, que no supo alertar a tiempo de lo que estaba ocurriendo en China y por tanto le quiere dar un castigo. Y mientras están investigando el accionar de la OMS, pues el presidente Trump decide cortar los fondos. Por supuesto, esto ha molestado mucho a la OMS, pero también a Antonio Guterres, el portugués que dirige el secretario general de Naciones Unidas, que hacía pocas semanas había anunciado, una semana exactamente, había anunciado que iba a hacer una petición a la comunidad internacional para recaudar donaciones hasta por lo menos hasta por valor de 2.000 millones
$2 billones estadounidenses para poder frenar la pandemia en aquellos países más vulnerables, los países más pobres, que no hay que ser demasiado inteligente para darse cuenta que estamos hablando del continente africano, que estamos hablando de países en guerra en Oriente Medio, estamos hablando de algunos países en Asia, porque Asia no es solo China, no es solo Corea del Sur, también tenemos India con 1.300 millones de habitantes y tienen lo que llaman en inglés el lockdown, o sea, la cuarentena rajatabla hasta el 3 de mayo. Pero a ver, Alejandro, con ver una sola película, así sea de Bollywood, de la India, uno puede sospechar que no se puede tener en cuarentena a 1.300 millones de personas, sí, porque claro, además, ¿a dónde van a confinarse? Muchos de ellos duermen en la calle, viven en lugares sumamente precarios, hacinados, porque además no se pueden guardar las distancias sociales. Yo creo que esto, Ale, si me permites, quiero hacerte un inciso, porque esto el uruguayo no lo puede entender bien, a menos que pueda viajar muy seguido fuera, no porque no esté capacitado, perdón, que no se entienda eso. El sábado fuimos a recoger una perrita que hemos adoptado, entonces, bueno, era toda una novelería, mis hijas aprovecharon la cuarentena para hacerme la cabeza durante más de un mes, y finalmente, bueno, pues trajimos una perrita a casa, la fuimos a recoger a Los Cerrillos en Canelones. Yo nunca fui a esa localidad. Bueno, desde que tú sales de Montevideo hasta que llegas a Los Cerrillos, prácticamente estás en el campo. Para vosotros eso no es campo porque veis casitas, veis negocios, pero todo el mundo que vive fuera de Montevideo, en ese tipo de localidades, de Canelones, vive no en edificios, vive en casitas más o menos precarias, pero vive con su familia o solo o con 2 personas en una casita separado del vecino. ¿Estamos de acuerdo, Vale? Sí, estamos de acuerdo. Entonces, hay tanto espacio, hay tanto verde en Uruguay, que yo creo que los uruguayos olvidáis que en otros países del mundo no hay ese espacio. En la India, pero olvídate, no solamente Nueva Delhi o Calcuta o las grandes ciudades que conocemos, Bombay, no. Estamos hablando de pueblos más pequeños, o sea, son 1.300 millones de almas. ¿Cómo vas a pedir distanciamiento social y guardar 1 metro en la fila del supermercado? No, no es así como se vive en Lagos, en Nigeria. No es así como se vive en Cairo, que tú sabes que conozco muy bien la realidad egipcia. 105 millones de habitantes en Egipto. ¿Cómo puedes guardar la distancia social ahí? Cuando tienes, por ejemplo, una familia pobre, ¿verdad? No pobre, o sea, de bajos ingresos, de repente el padre se rebusca como portero de un edificio y vive con su mujer y 4 o 5 chiquilines en una sola pieza. ¿Qué distanciamiento social pueden mantener ahí? Entonces, estas cosas en Uruguay muchas veces se pierden de vista, que el espacio que hay aquí para las personas, que siempre se dice de broma que Uruguay tiene más cabezas de ganado que habitantes, ¿verdad? Uh-huh. Eso no existe en otras partes del mundo. Después podríamos criticar modos de vida, obviamente Italia, España, no hay que dejar de lado, y eso es una realidad, que el italiano y el español, porque leí en algún momento alguna noticia que me parece que no tiene mucho fundamento científico, de que los genes de los mediterráneos, españoles, italianos, como que hubieran favorecido la propagación del virus. Bueno, yo eso no creo que sea muy cierto, habría que estudiarlo más con gente que entienda de medicina y de epidemiología, pero lo que sí me parece que es una realidad constatable es que el tano, el español y el tano les gusta la vida fuera, les gusta mostrarse, les gusta pavonearse en la calle, tomar el cafecito, salir a tomar una cerveza. No es una crítica, me encanta ese estilo de vida, pero claro, como no se quisieron dar por aludidos a tiempo porque era una epidemia de China y porque están todos locos y porque comen perro, comen murciélago, fíjate qué cochinos son, que comen cualquier cosa, porque ese tipo de expresiones vulgares o heces se siguen haciendo a diario, por eso ha crecido la xenofobia, incluso en Estados Unidos. Mis hijos me comentan que la gente escribe mucho en redes sociales en contra de los asiáticos ahora, criticando su estilo de vida, de consumo, patrón de consumo. El enemigo dejó de ser el árabe, ¿no? Ah, claro, el enemigo dejó de ser musulmán. Hoy no se habla de terrorismo, hoy se habla hoy tú lees los diarios de Europa, pero lees los diarios de Estados Unidos, lees diarios de Oriente Medio, es increíble. No hay otro problema en el mundo que frenar la pandemia. Los 4.000 y pico muertos, si el sábado eran 4.334, habrá aumentado considerablemente en Irán, otro país con 82 millones de personas. O sea, estamos hablando de naciones muy abigarradas. Perdón, Ale, ¿tú te puedes imaginar un país como Pakistán,
sumamente diferente en las ciudades de lo que son las aldeas, las zonas más montañosas, las zonas alejadas de las grandes urbes. Allí, por suerte, quizás la distancia entre personas sea mayor, pero la distancia también al foco, al epicentro, como se le dice ahora, de la pandemia en ese país puede ser, al foco de contagio, digamos, puede ser algo que ayude, pero en un país con casi 200 millones de habitantes, ¿cómo evitas? ¿Cómo mantienes una cuarentena? ¿Cómo mantienes además esta situación anómala donde tenemos que dejar de trabajar, pero hay mucha gente también aquí en Uruguay, jornalera, mucha gente que vive de ese jornal diario, de salir a la calle y rebuscarse como lo puede? Que en Uruguay no existe eso ya tanto. En estos países tienes a lustrabotas, tienes a la persona que sale a la calle a vender 1 kilo de naranjas y puede estar 4 horas parado en una esquina, y te lo digo literalmente, 4 horas parado en una zona de mucho tránsito de vehículos para ver si le compran ese kilo de naranjas, claro, ¿verdad? Pero mientras tanto las naranjas se las han comido varias veces las moscas. O sea, eso es muy habitual en todos los países que visito del África, sobre todo así, países abigarrados. No vamos a decir que eso ocurre ni en Emiratos Árabes Unidos, ni en Qatar, ni en Arabia Saudí, porque ahí hay otro tipo de trabajos, hay otro tipo de situaciones, ¿verdad? También de restricción de movimientos para algunos ciudadanos, pero también están sufriendo el golpe de esta pandemia. En Dubái, un emirato estrella que vive de la construcción muchísimas veces, está todo parado. ¿Qué pasa con esas personas de Nepal, de Bangladesh? ¿Qué pasa con esos trabajadores de Sri Lanka que ahora no pueden mandar esas remesas a sus países? O sea, el impacto económico de esta pandemia no hemos empezado a calibrarlo, te lo digo en serio, y asusta. Cuando uno empieza a pensar en esto, asusta y mucho, Alejandro. Susana, antes de despedirte, dijiste al pasar y me quedó picando la característica cultural, histórica, antropológica incluso de españoles e italianos, esta cosa de pavonearse, esta cosa de apoderarse del afuera, del espacio público, sí. Asuntos que yo en realidad y tú también reivindicamos como algo agradable, que nos pertenece y que nos identifica, ¿de acuerdo? Uh-huh. Sin embargo, los datos a propósito del coronavirus parecen ser muy, muy mejores, definitivamente mucho menos malos, mucho menos devastadores, si los comparamos con los de España y con los de Italia, los de Portugal. Y los portugueses seguramente no son tan distintos a los italianos y a los españoles. ¿Qué ha pasado ahí? Si tenés una explicación o por lo menos una hipótesis. Tienes razón que yo en algún momento leí algo sobre las cifras en Portugal y también me llamó la atención que fueran inusitadamente bajas comparándolas con las de España, el país vecino. Pero, a ver, evidentemente, como tú dices, no han de ser tan distintos y creo que no lo son. Quizás yo creo que vieron antes el problema, es decir, quizás supieron leer lo que estaba pasando en España y tomaron otras precauciones, ¿no? Como también se ha hecho en Uruguay, vamos a ser sinceros. Aquí las noticias de la pandemia llegaban, porque llegan a través de los medios, pero en cuanto empezaron a sospechar que esto se venía, tomaron medidas de decirle a la población quédense en casa. Eso comenzó mucho más tempranamente que en España. En el caso de Portugal desconozco realmente cuál puede ser la razón. Mi hipótesis sería que escucharon los noticieros, que escucharon lo que se venía y que tomaron en cuenta lo que estaba pasando en España. A ver, ¿por qué en España también afectó tantísimo? Yo creo que hay un elevado porcentaje, y eso hay que tenerlo en cuenta, de personas ancianas. O sea, hay mucha gente adulta mayor, como se dice ahora, hay muchas personas de más de 75 años en España. Todas las residencias de ancianos, todo lo que es también las áreas de salud, se han contagiado muchos por la visita al médico, muchos sanitarios que han quedado también expuestos al virus porque no tenían el material de protección necesario. Y eso también son preguntas que se está haciendo hoy España, que me las hago yo como española. ¿Por qué había que importar tanta mascarilla de China? ¿Por qué hay que traer ventiladores de Turquía, que ahora no vendrán de Turquía? Porque Turquía también se tiene que proteger. Fíjate, otro país donde ha sido también un desastre, tuvo que dimitir el ministro de Interior porque el viernes pasado decretaron una cuarentena total y la gente se lanzó contra los supermercados, o sea, literalmente desbordó los almacenes para hacer acopio de víveres, y bueno, todo esto generó mucho malestar y mucha riña y disputa dentro del gobierno de Erdogan, ya de por sí autoritario, y bueno, el primero que tuvo que marchar fue el ministro de Interior. Ahora bien, esto es algo que nos debe hacer reflexionar, como digo, en distintos niveles, ¿no? Sobre todo ese uribismo que tanto mal ha hecho a Europa, pero también a otros países poderosos, llámense, no siempre Estados Unidos. También tenemos que hablar de otros que sigilosamente se cuelgan, son los que también van
a lomos de otros, no los freeriders que se le dice, pero a mí no me gusta utilizar anglicismos, si bien entiendo perfectamente lo que dicen, o sea, aquellos que se suben en un viaje gratuito de lo que otros hacen, pero Canadá u otros países poderosos como Japón, etcétera, habría que ver qué protocolo se sigue en el futuro, porque no puede ser que, digamos, todos unidos salimos de esta y después se siguen tomando decisiones en solitario sin consensuar. ¿Por qué Reino Unido tuvo que dar tanta marcha y contramarcha con este tema? Incluso, fíjate, con un primer ministro que también fue contagiado de coronavirus, sí. ¿Verdad? Pero a ese señor no le va a faltar un ventilador, pues piérdete cuidado que no. Entonces, eso es lo que tenemos que nosotros también exigir como ciudadanos en países democráticos, bueno, otro tipo de respuestas y sobre todo que no se espere a tener una crisis sanitaria como la que estamos viviendo para tomar otras medidas y, por ejemplo, volver a producir material quirúrgico, no ya solo para los ciudadanos, para el personal de la salud. A mí me gusta, me emociona mucho ver esos aplausos. La verdad que no los he sentido donde vivo lejos quizás de los edificios como para poder sentirlo, pero cuando alguna vez prendo la televisión española y veo que están con esa idea de aplaudir a los médicos, a los enfermeros, a los camilleros, a aquellos que trabajan en el área de la salud, pienso que eso hay que hacerlo, no te digo todo el año porque no se sostendría, pero sí me parece que hay que proveerlos, por lo menos si no hay un aplauso, proveerlos del material que necesitan para trabajar y después exigir evidentemente que cada uno haga su trabajo, ¿verdad? O sea, aquí hay que depurar responsabilidades a muchísimos niveles y no ayuda en absoluto este tipo de gobernantes como Trump, como Bolsonaro, como Boris Johnson, que han vuelto a demostrar esa hilacha con un tufillo nacionalista xenófobo, pero además donde, bueno, con el cierre de las fronteras creen que se blindan del virus y no es así que funciona. Ya lo dijo este filósofo, uno de los muy laureados en estos momentos, el surcoreano Han, Byung-Chul Han, que dice habrá que replantearse el concepto de soberanía, Alejandro, a partir de la pandemia. La soberanía hasta ahora entendida como el cierre de fronteras, mi territorio nacional, pero a partir de ahora con este cruce de datos, con las empresas que pueden detectar la temperatura de un viajero en un metro, en un autobús, bueno, habrá que ver si la soberanía no es de aquellos que controlan los datos de las personas. Y ahí está la vieja lucha y sobre todo yo creo que un debate que hoy se está dando mucho sobre si tendremos un experimento en ciernes donde lo que están midiendo, Alejandro, esto sí que te da para muchísimo con los psicólogos que llevas al programa, con Juan Raúl, si acaso esto no será todo un experimento, o podría servir de experimento, no vamos a abonar tesis conspirativas, pero si acaso no será un experimento para ver qué países salen mejor parados de la pandemia, aquellos que tienen un sistema democrático donde el ciudadano sigue decidiendo qué hacer con su vida y con sus movimientos, o aquellos países donde los gobiernos controlan cada uno de nuestros movimientos y te pueden dar o premios o te pueden penalizar y sacar puntos, como en España con la licencia a conducir. Si no eres un buen ciudadano, se ha roto el confinamiento, pierdes puntos, pierdes becas de tus hijos, pierdes tu trabajo, pierdes acceso a privilegios o a un préstamo bancario. Bueno, ¿qué tipo de sociedad es la que va a funcionar mejor ante este tipo de pandemias? Pero ¿dónde quedan los países que no tienen ni una cosa ni otra, como es África subsahariana, como son muchos países en Oriente Medio todavía, que están viviendo una crisis sobre otra, ¿no? Porque hablar de guerra y del frente y el enemigo en Yemen para mí es una banalidad, ¿verdad? Porque es una fruslería. En Yemen hace rato que vienen combatiendo un enemigo visible e invisible. El invisible sería la incapacidad o la anestesia que tiene la comunidad internacional para poder hacerse cargo también de conflictos, no para ir todos a pelear y luchar, pero para decir este tipo de situaciones no deberían ocurrir en el siglo XXI. No puede ser que en este siglo que transitamos todavía los hombres necesiten tirarse bombazos, misilazos para dialogar y para negociar sus problemas, ¿verdad? Susanita. Todo eso es parte de este paquete de reflexiones que nos obligará más pronto que tarde a tomar decisiones de hondo calado, Alejandro. Y eso mismo, más pronto que tarde, la seguimos acá en el 98.7 para que nos vuelvas con tu calidad de siempre y tu calidez de siempre a ayudar a poner la mañana en camino, ¿sí? Lo voy a hacer, pero te comprometo al aire. Nos debemos un asadito, una cena juntos, familiar, tu familia, la mía, para charlar y darnos un abrazo cuando todo esto termine. ¿Qué te parece? La mejor de las ideas. Bueno, entonces cuando tú quieras llámame, estoy en casa, así que esta vez no te puedo decir voy a tal lado, voy a tal otro, así que aquí me vas a encontrar para poder responder tu llamado y para poder estar en contacto con tu audiencia. Les mando un abrazo y Alejandro, a través tuyo voy a anunciar próximamente una sesión de Zoom, voy a tomarme un café virtual con todos aquellos que quieran seguirme
justamente para charlar de mitos y realidades del Islam. Es un pretexto para tomarme un café con gente que también tiene que tener un café en la mano, un café solo, un cortado, un café árabe, turco, el que quieran, un café del tipo que sea, descafeinado, pero hacernos preguntas sobre algunos mitos del Islam, ahora que estamos todos en casa, o casi todos. Bueno, pues poder encontrarnos virtualmente a través de una herramienta como Zoom y ahí poder charlar animadamente. Lo voy a difundir en redes, así que seguramente te lo pase en estos días para que lo puedas difundir tú también y así la gente pueda entrar a la aplicación Zoom y sumarse a través del link. Muy bien, con mucho gusto esperaremos con ansias ese momento. Un beso grande. Susanita, antes te leo un mensaje, solo uno para que tengas una idea de cómo ha reaccionado el público. Buen día, cuánto sentido común en lo que dice Susana Mangana, opino igual, modestamente, es muy fácil hacer cuarentena desde algunos lugares privilegiados, dentro de los cuales está el mío, pero hay que pensar en todos y ahí la realidad es muy distinta, lo dice Gianela, que manda besos y además agrega una fotografía, dice, así una papa, ¿no? Y en la fotografía uno ve un césped, da la sensación de ser una plaza o un parque o un gran jardín, ¿no? Parece ser el gran jardín, no me doy cuenta si es de su casa. Si es de su casa, quiero hacerme amigo ya de Gianela. Y hay allí 3 perros tendidos al pasto y un gato que está junto a ellos también, los más panchos, como decimos acá. Bueno, bueno, un abrazo para Gianela, tiene razón, y por eso hay que primar. En esto no se necesita ser un filósofo de Harvard, hay que primar la sí, salud, claro. y sobre todo tiene que primar el sentido común. O sea, no todo el mundo la puede pasar igual la cuarentena. Imagínate, si en Uruguay hay diferencias, y te comenté que he vivido y en los Cerrillos, Canelones, y me imagino que San Jacinto y otros sitios es muy parecido, donde tienen mucho césped alrededor de sus casitas, más o menos modestas, pero tienen espacio libre para no sentirse todos atorados, ¿verdad? Y hacinados. Imagínate en un campo de refugiados, o imagínate fuera de tu hogar en el norte de Siria hoy, donde todavía hay rebeldes intentando mantenerse vivos y siendo, bueno, como digo, con situaciones muy dolorosas, pero sin irnos a ese extremo, vivir en Nueva Delhi hoy, la cuarentena no es lo mismo que vivirla en Montevideo, sin duda. Susana Mangana nos ayudó a poner la mañana en camino. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA.